Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí hoy. La comunidad que hemos construido alrededor de las series turcas es algo que valoro enormemente. Cada comentario, cada like, cada suscripción, me impulsan a seguir buscando y compartiendo con ustedes lo mejor de la televisión turca. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un universo que me apasiona con locura, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a centrarnos en aquellas joyas escondidas, en esos diamantes en bruto que nos transportan a paisajes idílicos, donde el romance florece en medio de la naturaleza exuberante, donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con las vidas de personajes complejos y memorables, y donde los dramas familiares nos mantienen al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así es, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de series turcas ambientadas en zonas rurales, esas que tienen un encanto especial, una atmósfera única que te envuelve y te atrapa, y por supuesto, historias que te roban el aliento y te dejan pensando en ellas durante días, incluso semanas, después de haberlas terminado de ver. Antes de que empecemos esta aventura virtual a través de la Turquía rural, quiero recordarles a todos los que son nuevos en el canal y también a los que ya son parte de esta gran familia, que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y solo les toma un segundo. Y por favor, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. YouTube a veces juega malas pasadas y no notifica a todos los suscriptores cuando subo un nuevo vídeo, así que activar la campanita es la mejor forma de asegurarse de no perderse nada. Me ayudarían muchísimo a que el canal siga creciendo y me darían el ánimo, la energía y la motivación que necesito para seguir trayéndoles lo mejor de la televisión turca, para seguir investigando, buscando y compartiendo con ustedes esas series que merecen ser vistas y apreciadas. Gracias de antemano por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, entremos en materia. Turquía, como saben, es un país con una geografía asombrosamente diversa y rica. Desde las costas bañadas por el sol del Mediterráneo y el Egeo, hasta las imponentes montañas del interior, pasando por las estepas áridas y los valles fértiles, Turquía lo tiene todo. Y es precisamente en esas zonas rurales, lejos del bullicio y la contaminación de las grandes ciudades como Estambul o Ankara, donde se desarrollan historias llenas de pasión, secretos oscuros, tradiciones ancestrales que se transmiten de generación en generación, y personajes que luchan por el amor, la justicia y la felicidad. Estas series nos ofrecen una ventana privilegiada a una cultura diferente, a un modo de vida que quizás no conozcamos, donde la familia, el honor y el amor, en todas sus formas, juegan un papel fundamental y definen las vidas de los protagonistas. Prepárense porque vamos a viajar virtualmente a Turquía, a esos pueblos pintorescos, a esas aldeas remotas, a esas fincas rodeadas de campos infinitos, y a descubrir algunas de estas series que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles, que merecen un lugar en su lista de series para ver, y que les garantizo que les dejarán una huella imborrable en el corazón. Empezaremos nuestro viaje con una serie que me cautivó desde el primer momento en que vi el primer episodio, Erkay. Si bien no está ambientada completamente en el campo, ya que también hay escenas que transcurren en la ciudad, el núcleo de la historia, el corazón de la trama, se desarrolla en Mardin, una ciudad con una arquitectura impresionante, casi de cuento de hadas, y una rica historia que se remonta a miles de años. Mardin se encuentra en el sureste de Turquía, una región rodeada de paisajes áridos, desérticos y espectaculares, con unas puestas de sol que te dejan sin aliento. Erkay cuenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes de familias enfrentadas por una antigua enemistad, una vendetta que se ha transmitido de generación en generación, y que a pesar de todo el odio y el rencor que los rodean, se enamoran perdidamente el uno del otro. La venganza, el honor y el amor prohibido son los ingredientes principales de esta serie que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. La química entre Ebru Şahin y Aknagzu es innegable, es palpable, es algo que se siente a través de la pantalla. Y la trama, llena de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de momentos de gran tensión dramática, te mantiene en vilo, preguntándote qué va a pasar a continuación, cómo van a superar Reyyan y Miran todos los obstáculos que se interponen en su camino. Además, la fotografía de Erkay es absolutamente preciosa, con planos espectaculares de Mardin y sus alrededores que te dejan sin aliento, que te hacen desear estar allí, caminando por sus calles empedradas y disfrutando de la belleza de sus paisajes.
Si te gustan las historias de amor apasionadas, intensas, con un toque de drama, de intriga y de misterio, Erkai es definitivamente para ti. Otra serie que les recomiendo encarecidamente, que creo que es una joya que merece ser descubierta, es Homer. Aunque en un principio se desarrolla en parte en la ciudad, en Estambul, la conexión del protagonista, Homer, con su familia y sus raíces en una comunidad más tradicional, más religiosa y más apegada a las costumbres ancestrales es muy fuerte. Es algo que lo define como persona y que influye en todas sus decisiones. Homer es un joven religioso, un profesor de Corán, que se enamora perdidamente de una mujer divorciada y mayor que él, Gamze, lo que desafía las normas sociales y religiosas de su comunidad, que no ve con buenos ojos que un hombre como Homer se relacione con una mujer como Gamze. Esta serie explora temas profundos y universales como el amor, la fe, la familia, el perdón y la aceptación, y lo hace de una manera muy sensible y conmovedora, sin caer en clichés ni en juicios fáciles. La actuación de los protagonistas, Selahattin Paal y Gökçe Bahadır, es absolutamente excelente, transmiten a la perfección las emociones y los conflictos internos de sus personajes. Y la trama te hace reflexionar sobre los prejuicios, sobre las barreras que a veces nos imponemos a nosotros mismos y sobre la importancia de seguir nuestros propios corazones, incluso cuando eso significa ir en contra de lo que se espera de nosotros. Si buscas una serie que te haga pensar, que te haga sentir, que te conmueva y que te deje una enseñanza valiosa, Homer es una excelente opción. Cambiando un poco de registro, pero sin salir de la atmósfera rural que tanto nos gusta, les quiero hablar de Gönül'da. Esta serie es un verdadero canto a la amistad, a la familia, a los sueños y a la perseverancia. Se centra en la vida de tres primos, Taner, Ramazan y Veysel, que viven en un pequeño pueblo de Anatolia, Gedeli, un pueblo ficticio pero que representa a muchos pueblos reales de la región, y que comparten la pasión por la tecnología, la innovación y la aviación. Juntos sueñan con construir un avión que les permita conectar su pueblo con el mundo, que les permita superar las limitaciones geográficas y económicas y mostrarle al mundo el potencial de su gente. Gönül'da es una serie entrañable, llena de humor, de optimismo y de valores positivos, que te recuerda la importancia de perseguir tus sueños, de no rendirte ante las dificultades y de mantenerte fiel a tus raíces, a tu familia y a tus amigos. Los personajes son muy carismáticos, cada uno con sus propias peculiaridades y encantos, y la trama es sencilla pero efectiva, te engancha desde el principio y te hace sentir parte de la comunidad de Gedeli. Si quieres ver una serie que te haga sonreír, que te haga sentir bien, que te inspire y que te recuerde que todo es posible si te lo propones, Gönül'da es perfecta para ti. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Yalan, una serie que ha causado furor en Turquía y en todo el mundo, y que ha catapultado a la fama a sus protagonistas, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Aunque la mayor parte de la trama transcurre en una mansión imponente, un yal, a orillas del Bósforo en Estambul, la serie tiene fuertes raíces en la cultura tradicional turca y en la presión familiar para mantener las costumbres y las apariencias. La serie sigue la historia de Ferit, un joven adinerado, mimado, mujeriego y un tanto irresponsable, que es obligado por su abuelo, Ali Isaá, el patriarca de la familia Koran, a casarse con Seyran, una joven de una familia más humilde de Gaziantep, como castigo por su comportamiento escandaloso. Yalan es una serie llena de drama, de intriga, de romance, de secretos y de mentiras, que explora las diferencias entre clases sociales, las tensiones familiares, los conflictos generacionales y el papel de la mujer en la sociedad turca. La química entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir es innegable, es explosiva, es algo que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y la trama, llena de giros inesperados, de traiciones y de reconciliaciones, te mantiene pegado a la pantalla, ansioso por saber qué va a pasar a continuación con Ferit y Seyran. Es una serie que genera mucha conversación, que te hace reflexionar sobre temas importantes y que te atrapa desde el primer momento. Otra serie que merece ser mencionada, aunque quizás no sea tan conocida como las anteriores, es QCYLDZLK Aşk, una comedia romántica ambientada en la región del Mar Negro, una zona conocida por sus paisajes verdes, sus montañas escarpadas y sus pueblos pintorescos. La serie cuenta la historia de Kuzey y YLDZ, dos jóvenes que se enamoran en la infancia, un amor puro e inocente, pero que se ven separados por el destino, por las decisiones de sus familias y por las circunstancias de la vida. Años después, Kuzey regresa a su pueblo natal, Ordu, con sus tres hijas, tras haber sido abandonado por su esposa, y se reencuentra con YLDZ, que nunca lo ha olvidado, que siempre ha guardado la esperanza de volver a estar con él.
QCYLDZLK Ask es una serie divertida, llena de situaciones cómicas, de personajes entrañables y de momentos románticos que te sacan una sonrisa. Los paisajes del Mar Negro son espectaculares, la música es muy alegre y la trama es sencilla pero efectiva, te hace pasar un buen rato y te deja con una sensación de bienestar. Si buscas una serie para relajarte, para desconectar de los problemas del día a día y para disfrutar de una historia de amor bonita y divertida, QCYLDZLK Ask es una excelente opción. Para los amantes de las historias más oscuras, más complejas y con un toque de misterio, les recomiendo Red Men, aunque en algunos países se ha distribuido bajo el título Omer Hayyam. Esta serie, ambientada en un pueblo remoto de Anatolia, cuenta la historia de Akif Erdem, un profesor que llega al pueblo para reemplazar a un maestro que ha desaparecido misteriosamente en extrañas circunstancias. A medida que investiga la desaparición del maestro, Akif descubre secretos oscuros y peligrosos que acechan en el pueblo, una red de mentiras, de engaños y de corrupción que involucra a los habitantes del pueblo. Red Men es una serie intrigante y atmosférica, que te mantiene en suspense desde el principio hasta el final. La trama es compleja, llena de giros inesperados y de personajes ambiguos y moralmente grises, que no sabes si son buenos o malos. Si te gustan las series que te hacen pensar, que te plantean dilemas morales y que te mantienen al borde del asiento, Red Men es definitivamente para ti. Y para terminar nuestro recorrido virtual por las series turcas ambientadas en zonas rurales, les quiero hablar de Sefirin Kazeta. Aunque tiene partes ambientadas en la ciudad, en Estambul y en Montenegro, la serie también se adentra en las zonas rurales de Turquía y muestra la belleza de sus paisajes, sus campos de olivos, sus playas vírgenes y sus montañas imponentes. Sefirin Kazeta cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente desde la infancia, un amor que parece predestinado, pero que se ven separados por una serie de circunstancias trágicas, por las mentiras de sus familias y por las presiones sociales. Años después se reencuentran y deben luchar por superar los obstáculos que se interponen en su camino, por reconstruir su amor y por encontrar la felicidad. Sefirin Kazeta es una serie emotiva y apasionante que te hace reflexionar sobre el amor, la pérdida, el perdón, la venganza y la importancia de luchar por lo que quieres. La actuación de los protagonistas, Neslihan Atagul y Engin Akyurek, es absolutamente excelente, transmiten a la perfección la pasión y el dolor de sus personajes. Y la trama te mantiene en vilo hasta el final, preguntándote si Nare y Sankar podrán finalmente estar juntos. Bueno amigos, estas son solo algunas de las series turcas ambientadas en zonas rurales que les quería recomendar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido virtual por Turquía, que hayan descubierto nuevas series que les interesen y que se animen a ver alguna de ellas. Estoy segura de que no se arrepentirán. Para recapitular rápidamente, hemos explorado dramas intensos y apasionados como Erkay, ambientado en la impresionante Mardin, la reflexión sobre la fe y el amor en Omer, la calidez y los sueños compartidos en Gonulda, las tensiones familiares y los secretos oscuros en Yalan, la comedia romántica en los paisajes del Mar Negro con QCYLDZLK Ask, el misterio y el suspense en Red Men y la emotiva historia de amor y perdón en Sefirin Kazeta. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que ver. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita ambientada en el campo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos y saber sus opiniones. También, si conocen alguna otra serie que creen que debería incluir en un próximo vídeo, no duden en recomendármela. Siempre estoy buscando nuevas series para descubrir y compartir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Que tengan un día maravilloso.